En Semana Santa es más común escuchar sobre los descubrimientos, teorías y demás cosas relacionadas a la vida de Jesucristo y todo lo que gira en torno a su pasión, martirio y muerte. Una de las cosas más apasionantes e inquietantes son las reliquias, y, si bien no están fundamentadas al 100% científicamente, e inclusive la Iglesia no las toma como del todo auténtico, es algo que asombra a propios y extraños. Los vestigios del Calvario, las reliquias del Nazareno. La sábana santa. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. La sábana santa es una tela de lino con la cual se menciona que se cubrió el cuerpo de Cristo cuando fue sepultado. Se cree también que su rostro quedó grabado en ella. Es una de las reliquias más estudiadas para validar su autenticidad y sobre todo saber su antigüedad. Se le han realizado estudios de granos de polen, se ha digitalizado su imagen, entre otras pruebas más. Pero aún así, no se ha oficializado su veracidad. Esta prenda se localiza en la Catedral de Turín, Italia. El velo de la Verónica. En la sexta estación se menciona que cuando Cristo, cansado y ya muy herido por su martirio, decidió detenerse a respirar, una mujer entre la multitud lo vio y se abrió paso con un velo entre sus manos. Con su cara empapada en llanto se acercó a Cristo y enjugó la sangre y sudor del rostro del Mesías. Otros agregan que incluso el rostro de Cristo quedó dibujado en el paño. Si bien en los evangelios no se habla de esta mujer, e inclusive no se sabía la historia de esta reliquia hasta pasada la Edad Media, la Iglesia Católica ha llegado a incluirla en la sexta estación del Vía Crucis anterior al de 1991. Hoy en día se veneran 3 más, 2 de ellas en Alicante y Jaén, pero se presume que la auténtica, por así decirlo, es la que está en la Basílica de San Pedro, en Roma, Italia. Corona de espinas. Cuando Cristo fue entregado a Pilatos, los soldados de éste le hicieron una corona de espinas a manera de burla, dado que era conocido como rey de los judíos. Su primera referencia es a principios del siglo V y nada se vuelve a saber hasta el siglo XI, cuando aparece en Constantinopla, por lo cual se cree que dicha corona, al parecer, formó parte de las reliquias que Santa Elena logró encontrar en su viaje a Tierra Santa, mientras buscaba las reliquias de la Veracruz, aunque los años no coinciden. Otra teoría reza que fue trasladada a Constantinopla debido a las invasiones persas. Hoy en día la corona carece de espinas, pues se dice que fueron repartidas a muchos países en el mundo, las cuales son veneradas en distintas iglesias. Entre las más famosas están la Basílica de San Pedro y la de San Juan de Letrán en Roma, y la Catedral de Barcelona. Se estima que la corona tenía un total de 700 espinas aproximadamente. La corona en sí se encuentra en la Catedral de Notre Dame.
en la cual, del incendio de 2019, logró ser rescatada. El Santo Cáliz. Otra de las reliquias más asombrosas, pero también de las más cuestionadas, ya que en el mundo hay diferentes candidatas. Sin embargo, el que probablemente es el verdadero cáliz se encuentra en la Catedral de Valencia. En la última cena, hoy día conmemorada en el Jueves Santo, antes de su aprehensión, Jesucristo dio a beber vino en el llamado Santo Cáliz o Santo Grial. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y lo pasó a sus discípulos diciendo: «Toman y beban de él, porque es el cáliz de mi sangre, que será derramada para el perdón de sus pecados». Se trata de una copa de calcedonia de 7 centímetros de altura y 9,5 de diámetro. Posteriormente fueron añadidas unas asas a sus pies. Se dice que el cáliz quedó a manos de San Pedro, y a partir de ahí pasó por varias manos hasta llegar al monasterio de San Juan de la Peña, en Botalla, España. Fue llevada a Valencia finalmente en el siglo XV. La Santa Cruz. Según cuenta Santiago de la Vorágine, en su libro La Leyenda Dorada, Santa Elena llegó aproximadamente en el año 326 a Jerusalén. Lo primero que hizo fue interrogar a los judíos más sabios del lugar para que le dijeran todo lo que supieron sobre Cristo y el lugar donde se dice fue crucificado. Ellos la llevaron al monte de la Calavera y había allí un templo dedicado a la diosa Venus. Santa Elena pidió que derribaran el templo e iniciaran una excavación en ese lugar. Con esto encontró enterradas 3 cruces en ese sitio. Dedujo que eran las de Cristo y los 2 ladrones. Según cuenta una leyenda, para saber cuál era la cruz de Jesús, ella mandó a llamar a un enfermo en etapa terminal y lo hizo tocar las 3 cruces. Cuando tocó la primera, el enfermo empeoró, por lo que supuso que era la de Gestas. Con la segunda, el enfermo volvió a estar como al principio, por lo que se pensó que era la de Dimas. Finalmente, con la tercera, el enfermo quedó sanado. Sobre el lugar del hallazgo se construyó un templo, hoy conocido como Basílica del Santo Sepulcro. Cuando regresó a Roma le llevó a su hijo, el emperador Constantino, parte de la cruz, la tablilla con la inscripción INRI y 2 clavos. Años después se construiría la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, Italia. Se dice que fue financiada por el emperador. En la actualidad, fragmentos de la cruz están repartidos, al igual que la corona, por todo el mundo. Y como muchas de las reliquias, hay más de un ejemplar que presume ser el auténtico. Si este video fue de tu agrado o se te hizo interesante, te invito a compartirlo en tus redes sociales y a suscribirte al canal o bien seguirme en Facebook. Me encuentras como Frecuencia Oculta. Puedes escuchar este y más contenido en el podcast Episodios Ocultos en Spotify. Muchas gracias por tu compañía. Estás en Frecuencia Oculta. Que tengas un gran día o una perturbadora noche.